Bienvenidos. Ahora sí le damos oficialmente. Nos alegra verlos. Esperemos que el Dios del cielo pueda concederle lo que han venido a buscar. Aquí adoramos a un Dios de amor, de misericordia, pero un Dios que también nos enseña lo que debemos de hacer para poder estar en el cielo. ¿Se da cuenta? Vamos a tener este otro tema, siguiendo la temática que la hemos titulado Una vida de victoria. Necesitamos alcanzar la victoria en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? La hora está avanzada, vamos a ir directo. El primer tema vimos lo que se perdió en el Edén, hace algún tiempo atrás. ¿Qué se perdió en el Edén? La santidad, la obediencia, el dominio propio, la temperancia, ¿sí? La imagen de Dios. Y se introdujo el pecado. Anoche estuvimos hablando de la magnitud del pecado, porque solamente se considera, bueno, ya Cristo murió por ti y ya estás salvo. Y es verdad, pero también el pecado ha hecho otras cosas en mí. Rompió mi relación con Dios, dañó mi carácter. Luego también el pecado es una enfermedad del alma, por eso en nuestros corazones hay egoísmo, envidia, chismes, maldad, todo eso, de lo cual Jesús nos tiene que sanar, el Señor Jesús. Luego dijimos que el pecado es un poder que nos gobierna. Y luego que también el pecado es una ley que está en nuestros miembros. Una persona cuando ya toma licor, los órganos, el cuerpo se adapta a esa condición y a medida que va tomando más, llega un momento en que ya la ansía, como debemos de ansiar el agua, pero es veneno porque te daña el cerebro. Entonces es una ley que está en nosotros. Esta mañana vimos de que el Señor nos considera a nosotros si hemos sido sinceros. Ahí cada uno se va a tener que examinar delante de Dios. ¿Ok? Pero si ha cumplido y es sincero delante de Dios, Dios lo ve a usted como su hijo, justo, perdonado, justificado. Así nos ve Dios. Entonces, si todo lo que aquí estamos en esa misma frecuencia, entonces esta congregación sería la congregación de los justos. Y por cuanto es la congregación de los justos, Jehová, el Dios del cielo, envía a su representante, el Espíritu Santo, a estar con nosotros y nos da su bendición. Pero cuando viene el representante de Cristo, el Padre también, el Espíritu Santo, la tercera persona del trío celestial, de la deidad, tenemos que ser como, por lo menos reverentes. ¿Sí? A ver, si vamos donde Trump, bueno, nadie quiere ir para allá, pero bueno, si lo invitan a la Casa Blanca, ¿usted cree que va a hacer lo que hacemos aquí? ¿Será que me llama por celular y voy a atenderlo? Espérate un tantito que estoy aquí con Trump, espérame, ya voy para allá. O Trump, aguántate ahí, ¿será posible eso? Y cuánto más el Rey de Reyes, Señor de Señores. Si somos los justos, tenemos que respetarlo por lo menos. Tenemos que enseñar la reverencia. Claro, es un lugar pequeño, pero también tenemos que aprender. Y la reverencia la vamos a empezar a enseñar, ¿dónde? En la casa. Si en la casa el niño ya sabe, cuando venga aquí ya va a estar acostumbrado. No es difícil para él. Muy bien, entonces con eso en mente nos vamos a meter en el tercer tema, en este otro tema. La lectura bíblica, Apocalipsis 18:5. Volvamos a leerla. Si tienen una Biblia que pudiéramos prestarle a los amigos, a los hermanos que nos visitan. ¿Alguien tiene? No que le sobre, pero que le preste. Porque nosotros tenemos un principio. El principio es
todo lo que enseñamos está en la Biblia. Allá afuera hay mucho engaño, pero todo lo que enseñamos escrito está. Escrito está. Apocalipsis 18:5 leemos. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En esta hora entonces vamos a hablar de los pecados. No es lo mismo que el pecado. La Biblia hace la diferencia. Lo que es el pecado y los pecados. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, pensemos que alguien, cualquier persona, reconoce que ha ofendido al Dios del cielo, le pide perdón, confiesa su pecado, acepta a Cristo como su Salvador personal y luego se bautiza, si es sincero. Cuando se levanta, la Biblia dice que se levanta ¿quién? Una nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron ya. Es una nueva criatura. Entonces, el Padre lo acepta, ¿ok? Y le extiende un periodo de prueba. De prueba, para ver si esta persona es sincera. ¿Ok? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 5 leemos. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, ¿qué cosa? Las arras del Espíritu. Vamos a Efesios 1:14. Efesios capítulo 1, versículo 14. Leamos el 13. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿cómo? ¿No han llegado todavía? Efesios 1, 13 y 14. Amén. En él también, leo el 13, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces el Señor sí acepta, nos acepta, y ahora nos da las arras o como un anticipo de lo que nos va a esperar, nos da su Santo Espíritu. ¿Ustedes han comprado algún aparato? Digamos un carro, vale $40,000, no puede comprarlo de una sola vez, a menos los que tengan pues ese dinero. Pero, ¿qué hace uno? Aquí que hay crédito en este país. Da un down, un enganche, una prima, un pago inicial, que se compromete de que al término del plazo pues va a cancelar su carro, ¿verdad? Esta es la misma idea que se aplica aquí. Cuando somos sinceros y nos bautizamos y nos levantamos, el Señor nos levanta, entonces Él da su aprobación y nos da ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad y a la santidad. Ese es el bautismo por agua y por fuego. Pero Él hace todo. Él hace todo. Nosotros solamente lo que hacemos es aceptarlo por fe. Muy bien. Ese periodo de prueba se hace para beneficio del mismo individuo. Del mismo individuo. ¿Por qué? Porque
En Jeremías 17:9, leamos. Y luego vamos a buscar Proverbios 14:12. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego vamos a Proverbios 14:12. La Escritura nos enseña allí, hay camino que al hombre le parece ¿cómo? Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre puede pensar, porque mi corazón es engañoso, no, yo ya estoy salvo. Pero dice el Señor que el hombre piensa que es camino de vida, pero ¿qué cosa es? Un camino de muerte, de engaño. Además, tenemos el inconveniente de Génesis 8:21. En el mismo comienzo de la Escritura, Génesis, el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 21, que lo leímos ayer, dice, y percibió Jehová olor grato y dijo, Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es, ¿cómo es? ¿Te das cuenta cuál es mi problema? No que soy pecador, que soy malo. Ya dijimos que para ser pecador involucra mi voluntad y yo cedo a la tentación. Me convierto en pecador. O cometo pecado. Si lo sigo haciendo constantemente, entonces soy ya, pues, me gradúo de pecador. ¿Comprenden? Entonces, cuando fui perdonado, el Señor acepta y ahora me extiende el periodo de prueba. Jesús decía siempre, el Señor Jesús, cada vez que sanaba a alguien, decía, vete y no peques más. Porque el Señor no nos llamó a inmundicia, sino a santidad. Así lo dice la Escritura. Así entonces, hermanos queridos, el enemigo de las almas que conoce la magnitud del pecado y también conoce el plan de redención, espera a los hombres con sus sofismas y engaños. Oh, ha levantado tantas iglesias, ¿sí? Pues el mismo Satanás profesa ser cristiano. El mismo Satanás. Pero hay una cosa que Satanás no hace. Satanás puede hacer buenas obras, pero no ama la santidad. No ama la santidad. ¿Sí? Se deleita en la inmundicia. Aquí hay uno de los engaños de Satanás. E inventa diferentes teologías. Ejemplo, lo que se conoce como la gracia barata, la cual enseña a los adeptos que salvo, siempre salvo. Es decir, no importa lo que hagas, si ya has aceptado a Cristo como Salvador personal, estás salvo, afirma el archiengañador y sus ministros, como dice 2 Corintios 11, 13 al 15, que son falsos ministros, pastores, maestros, ancianos, y eso es lo que las iglesias están en, aleluya, gloria a Dios, salvo, siempre salvo. ¿Creemos eso nosotros? Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Verdad? Pero hay teología que se ha introducido aquí en el campamento que dicen que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. ¿No es la misma idea? ¿De salvo siempre salvo? Además estamos diciendo que Jesús o que Satanás es más poderoso que Jesús. Porque Jesús no puede vencer a Satanás y por eso nos tiene siempre pecando. No sé cómo funciona esa mente, como la mente de Satanás. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, ya vimos Jeremías 17:9. Ahora, el Señor en su misericordia creó el plan y lo encontramos. En la Biblia encontramos explicado el plan de salvación en el sistema para los adventistas del séptimo día, del santuario. Les invitamos a cada uno de ustedes que estudien en su casa el santuario. Y hay mucho material acerca de eso. De pronto pueden leer el libro Cristo en su santuario.
una maravilla, una delicia. Allí en el santuario, Éxodo 25:8, el Señor da instrucción acerca del santuario terrenal, que era una copia del verdadero tabernáculo que está en el cielo, ¿verdad? Leemos. 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Muy bien. Para nosotros ya conocemos esto, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de construir un santuario entre tantos, el que menciona aquí la Biblia? ¿Cuál era el propósito? Que Dios quiere habitar en medio de ellos. Y hoy sábado, ¿cuál es la voluntad de Dios? El propósito de Dios. Él quiere estar aquí con nosotros adorando. Bueno, acompañándonos en la adoración. ¿Cierto? Para darnos su bendición. Porque es un Dios de amor. No es un Dios que manda pecadores ahí que se pierdan. No. Él siempre quiere estar con nosotros. Pero el problema es que nosotros nos soltamos de su mano. ¿Verdad? Aquí vemos un corte. Está bonito este gráfico. Que tengamos una idea del santuario como era. Sabemos, los que hemos estudiado esto, que en la entrada había un mueble, ¿cierto? Que se llamaba el altar del sacrificio, y luego más adelante seguía el lavacro, perfecto, y luego entrábamos dentro del edificio propiamente dicho, que tenía dos compartimentos. Este de aquí era el lugar santo, y allá lugar santísimo, y aquí ponemos los nombres de cada uno de ellos para que veamos cómo eran. Y cada uno de ellos tiene un propósito, una lección para cada uno de nosotros. Entonces, el enemigo quiere que nosotros pensemos que solo en la cruz es todo lo que necesitas. Pero el santuario me enseña otra